Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. A veces me despierto en medio de la noche, y por un instante, el aire es fresco, limpio, casi como si nada hubiera cambiado. Mi mente se aferra a esa sensación, a esos segundos donde la vida parecía normal, donde las risas en la casa eran las únicas voces que escuchaba. Pero luego, la oscuridad regresa, y con ella el peso del vacío que dejo atrás. Mi nombre es Leonardo y antes del fuego, mi vida era tranquila, tan rutinaria como cualquiera podría imaginar. Vivíamos en una casa vieja, un poco más grande de lo necesario, con un jardín que mi esposa, Andrea, y yo habíamos ido creando poco a poco. Era nuestro pequeño refugio del caos del mundo exterior. Los fines de semana, pasábamos horas entre plantas y tierra, riendo mientras nuestra hija, Valeria, jugaba con su pelota en el césped. Yo solía sentarme en el porche, observando cómo las ramas de los árboles se movían suavemente con el viento, disfrutando del sonido de la vida simple. Andrea siempre había sido el alma de la casa, con su risa contagiante y su capacidad para hacer de cada momento algo especial. No importaba lo difícil que fuera el día, ella sabía cómo hacerme sentir que todo estaba bien. A menudo me llamaba desde la cocina, pidiéndome ayuda para arreglar algo que se le había ocurrido en su mundo de recetas, o para jugar con Valeria cuando ella comenzaba a cansarse de jugar sola. Yo, siempre con la excusa de que tenía trabajo, me quedaba sentado, mirando mi reloj, pensando en cuánto más podría darles, en cómo podría hacerlos sentir aún más felices. No sabíamos que aquello era lo mejor, lo más perfecto de nuestras vidas. A veces, en esas tardes cálidas, mientras Andrea cocinaba o Valeria dibujaba en su habitación, yo me encontraba perdido en mis pensamientos. Mi hermano Julián, que siempre había sido una sombra en nuestra vida, se mantenía distante, observando desde afuera. Solía visitarnos en raras ocasiones, pero sus ojos no podían esconder lo que sentía, resentimiento. Nunca entendí por qué. La verdad es que a Julián no le gustaba mi vida. No le gustaba que yo fuera feliz, no le gustaba ver cómo mi familia se reía mientras él estaba atrapado en sus propios demonios. Se había distanciado desde la muerte de nuestros padres, cuando la herencia, como siempre ocurre, se convirtió en un tema candente. A mí me había tocado lo que ellos me dejaron, pero a Julián eso nunca le pareció suficiente. Fue en esos momentos que empezó a cambiar, a convertirse en alguien que ya no reconocía, alguien al que temía más que a cualquier otro. Pero no importaba. Yo tenía mi familia. Andrea, Valeria, y la vida tranquila que habíamos logrado construir. Eso me bastaba. Y todo estaba bien. Luego llegó esa noche. Esa fatídica noche. Lo recuerdo claramente. Había sido un día común, nada diferente a otros. Andrea estaba haciendo su receta de lasaña favorita, Valeria corría por la casa, y yo había salido a regar las plantas. No sabía que era la última vez que vería a Valeria corretear con su risa vibrante, ni que ese sería el último aroma a albahaca en el aire. Esa noche, el fuego llegó sin previo aviso. Primero, fue solo humo, un olor extraño que ni siquiera logré identificar. El sonido de las llamas comenzó suavemente, como un susurro. Pero todo creció demasiado rápido, demasiado fuerte. Cuando entré en la casa, todo estaba en ruinas, y la última imagen que tengo en la cabeza es la de mi hija, jugando en el jardín, con su risa feliz, antes de que el mundo se desmoronara. Esa noche, perdí todo. Y lo que más duele es que aún no entiendo por qué. El dolor fue lo primero que sentí. No la tristeza, ni la impotencia, ni siquiera el miedo, sino el dolor, como una presión insoportable en el pecho, que me ahogaba cada vez que intentaba respirar. La sensación de perder todo lo que amaba fue tan profunda que ni el tiempo ni las palabras han podido aliviarla. A los pocos días del incendio, la policía comenzó su investigación. Yo, como bombero, había estado en la escena, intentando hacer lo que pudiera, pero en mi interior solo había confusión y rabia. Había algo en la forma en que el fuego se había propagado que no me cuadraba. Las llamas parecían haber sido demasiado intensas, demasiado rápidas, incluso para un incendio provocado por un cortocircuito o una chispa. Algo no encajaba. Las autoridades no tardaron en descartar el accidente. No había pruebas de fallos eléctricos. El incendio había sido deliberado, un fuego que había sido iniciado con una precisión que solo alguien con conocimiento del lugar podría tener. Eso me dejó en suspenso. No solo había sido intencional, sino que alguien había conocido cada rincón de la casa, cada pasillo, cada habitación.
El informe de la policía decía que las causas seguían siendo inciertas, pero el viento y la forma en que el fuego se expandió sugerían que era más que un simple error. Yo no podía dejar de pensar en esa posibilidad, alguien cercano a nosotros había estado involucrado. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Cosas pequeñas, insignificantes a simple vista, pero que a medida que las unía, me daban una idea más clara de lo que había sucedido. Los comentarios de los vecinos, aquellos que hablaban sin saber lo que realmente ocurrió. La forma en que algunos de mis compañeros bomberos parecían evitar mirarme a los ojos. Y, sobre todo, la sensación de que alguien estaba jugando conmigo, como si se estuvieran burlando de mí mientras me hundía en el dolor. Pero lo peor vino cuando empecé a investigar por mi cuenta. Durante una tarde, encontré una fotografía antigua en la que mi hermano Julián y yo aparecíamos juntos en la casa, en el jardín, con Andrea y Valeria. Era una foto de muchos años atrás, cuando la vida aún era sencilla. Algo en los ojos de Julián me inquietó mientras observaba esa imagen. Era una mirada que nunca había notado antes, pero que ahora se me hacía tan clara como el día. Esa noche no pude dormir. Pensé en cómo habíamos crecido, cómo él siempre estuvo a la sombra de mi vida. Desde que nuestros padres fallecieron, las cosas entre Julián y yo nunca fueron fáciles. La herencia, las discusiones sobre lo que a él le correspondía. Siempre parecía haber algo más detrás de su actitud distante, algo que no entendía del todo. Al día siguiente, decidí hablar con algunos de nuestros antiguos contactos, personas que conocían a Julián y su historia. Fue entonces cuando todo comenzó a encajar. Un viejo amigo de la familia me habló de ciertos movimientos financieros extraños que Julián había hecho en los últimos meses. Había sacado grandes sumas de dinero, algo que no había hecho en años. Y había hablado con ciertas personas, algunas de las cuales tenían antecedentes turbios. Esas conexiones me daban una pista, algo grande estaba sucediendo, y mi hermano estaba involucrado. Fui a ver a una de las personas que Julián había estado conociendo últimamente, un hombre llamado Víctor, que tenía un historial de actividades sospechosas. Mientras conversaba con él, noté la forma en que evitaba mis preguntas. Finalmente, a través de insinuaciones y pequeñas respuestas, logré que confesara algo. Julián había estado buscando una manera de vengarse de mí, de destrozar mi vida, y el incendio era parte de un plan mucho mayor. No podía creerlo. No podía creer que mi propio hermano hubiera sido capaz de algo tan monstruoso. El odio que sentí en ese momento fue puro, visceral. En ese instante, supe lo que debía hacer. La venganza que había estado acumulando dentro de mí durante semanas comenzó a tomar forma. No solo había perdido a mi familia, sino que Julián había arruinado mi vida por completo, y él iba a pagar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no iba a descansar hasta que lo tuviera frente a mí, hasta que pudiera mirarlo a los ojos y hacerlo sentir el mismo dolor que yo sentía en ese momento. Aquel día entendí que la venganza no era solo un acto impulsivo de ira. No. Era una estrategia, un juego de sombras y mentiras, donde la paciencia se convertía en la mayor aliada. Si quería que mi hermano pagara por lo que había hecho, tendría que moverme como una serpiente, lenta y calculada. No podía arriesgarme a actuar con desesperación, no cuando cada movimiento debía ser perfecto. Así que volví a ponerme la máscara. La máscara de héroe que siempre había usado, la del bombero al servicio de los demás. El hombre de la comunidad. La persona confiable. El que siempre estaba ahí para ayudar, pero que jamás revelaba lo que realmente pasaba dentro de él. Solo de esta forma podría acercarme a Julián sin levantar sospechas. La primera vez que lo vi después del incendio, fue en una reunión en el club social de la ciudad. Mi hermano estaba de pie, rodeado de sus amigos de siempre, sonriendo y aparentando ser la misma persona de antes. Lo peor de todo es que en su cara no había remordimiento, ni culpa. Parecía completamente ajeno a todo el daño que había causado. Estaba claro que había organizado todo meticulosamente. Durante los meses que siguieron al incendio, sus movimientos se hicieron más audaces. Había comenzado a expandir su influencia, a recuperar lo que consideraba suyo, pero de una manera que ni yo podría haber anticipado. Ahora, se rodeaba de personas poderosas, de empresarios y políticos, como si fuera el rey de su propio reino. Me acerqué a su círculo, observando desde las sombras. Empecé a ganar la confianza de sus colaboradores, aquellos que no sabían nada de lo que había sucedido entre nosotros. Comencé a ofrecerme como el héroe local, el bombero que se ofrecía para ayudar con la seguridad en sus eventos, el que siempre tenía una solución en caso de emergencia.
A base de favores y apariciones, logré insertarme en su red, ganando poco a poco la simpatía de todos, pero sin que ninguno sospechara lo que realmente estaba tramando. Julián nunca pareció desconfiar de mí. A pesar de que sabía que había algo que no estaba bien, estaba tan inmerso en su propio juego que nunca notó las piezas moviéndose alrededor de él. Le prestaba atención, pero nunca al punto de alertarse. Cada conversación que tenía con él, cada encuentro casual, era una oportunidad para manipular la situación a mi favor. Hablábamos de cosas superficiales, de viejos tiempos, de negocios. Pero yo nunca dejaba de observar, de analizar sus movimientos. Con el tiempo, encontré una debilidad en su guardia. Una vez, mientras estábamos en su casa, le mencioné casualmente el nombre de un viejo amigo de la familia, alguien que había tenido algunos problemas con él años atrás. Julián reaccionó al instante. Su rostro se tensó, y pude ver el rastro de nerviosismo en su expresión. Fue un pequeño destello, pero para mí fue suficiente. Había tocado un punto sensible. A partir de ahí, empecé a exponer esas vulnerabilidades con más frecuencia. Jugaba con sus miedos, sus inseguridades. No para destruirlo de inmediato, sino para desestabilizarlo poco a poco, para hacer que comenzara a dudar de sí mismo, de los demás, de todo lo que lo rodeaba. De vez en cuando, me encontraba con viejos amigos de la familia, personas que habían estado cerca de él antes de que todo se destruyera. Les hacía preguntas sutiles, les mostraba la preocupación de un hermano que había perdido mucho y quería entender qué había pasado. La gente no sospechaba. Nadie veía el veneno en mis palabras, ni la intención detrás de cada gesto. En los pocos momentos en que estábamos a solas, aprovechaba para hablar de nuestra infancia, de los viejos recuerdos, de aquellos días antes de que el odio nos separara. A veces, lograba que Julián se ablandara un poco, y la distancia entre nosotros parecía desvanecerse por un instante. Pero cada vez que eso sucedía, me acordaba del incendio, de las ruinas de mi vida, y entonces sentía el peso de mi venganza con más fuerza. No importaba lo que él dijera, no importaba lo que intentara hacer para justificar su traición. Mi dolor era más grande que cualquier palabra. La vida de Julián se volvía más y más difícil de manejar, pero él no lo sabía. Cada pequeño desastre que sucedía a su alrededor, cada problema en sus negocios, cada conflicto con los amigos en los que confiaba, tenía mi firma. Yo estaba desmantelando su mundo sin que él se diera cuenta, y eso solo me alimentaba más. El momento de la venganza no siempre llega de inmediato. A veces, la espera es tan larga que casi parece que el tiempo se convierte en un enemigo, un constante recordatorio de lo que está por suceder. Pero yo sabía que cada segundo de paciencia, cada instante de silencio, me estaba acercando más al día en que mi hermano sentiría el peso de lo que había hecho. Había aprendido algo sobre el fuego, algo que muchos no comprendían. Yo había visto lo que el fuego podía hacer, cómo podía transformarse en algo impredecible, arrasando con todo a su paso, pero también cómo podía ser controlado, manipulado, dirigido hacia el lugar exacto donde más doliera. No se trataba solo de destruir, sino de destruir con precisión. Al principio, mis movimientos eran sutiles. No quería que Julián se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Los primeros pasos eran pequeños, casi invisibles, pero con el tiempo, se fueron volviendo más directos. Conocía los lugares donde su imperio financiero comenzaba a desmoronarse, sus inversiones, sus contactos, sus empresas. Había una vulnerabilidad allí, una fisura que él ni siquiera percibía. Mi primer objetivo fue una de sus propiedades más valiosas, una finca en las afueras de la ciudad que había comprado a precio de ganga y que, aparentemente, planeaba desarrollar. Sabía que esa finca estaba protegida por un sistema de seguridad moderno, pero también sabía cómo evitarlo. Como bombero, había tenido acceso a los mejores sistemas de prevención de incendios y, por lo tanto, a los mejores sistemas de destrucción. Me infiltré en la finca una tarde, cuando Julián estaba fuera, haciendo negocios. Utilicé mi conocimiento del lugar, el mismo que tenía de nuestra antigua casa, y coloqué cargas de fuego de manera estratégica. No eran explosivos, solo pequeñas mezclas de sustancias que, al ser activadas, provocarían un incendio casi incontrolable. La idea no era destruirlo todo de inmediato, sino darle a Julián una advertencia, una señal de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Cuando el fuego comenzó a propagarse, lo observé desde la distancia, sabiendo que mi hermano probablemente estaría viendo las noticias, enterándose del desastre. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo hectáreas de tierra y propiedades. No era tan grande como el incendio que había destruido mi vida, pero sí lo suficiente para enviar un mensaje claro. Ese fuego no era solo un accidente. Era mi firma.
La prensa cubrió el desastre, y de inmediato comenzaron a surgir rumores de que el fuego había sido provocado por la competencia. Pero Julián no podía culpar a nadie más. El mensaje estaba claro, algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que él no podría controlar. Mientras tanto, yo permanecía en las sombras, observando cómo comenzaba a tambalear. No contento con solo destruir bienes materiales, comencé a sabotear su red de contactos. En sus negocios, comencé a insertar errores sutiles, detalles que parecerían mínimos pero que, a largo plazo, resultarían devastadores. Un contrato mal firmado aquí, una inversión fallida allá. Los números no cuadraban, y sus socios comenzaban a cuestionarse la rentabilidad de seguir trabajando con él. A medida que sus negocios se desmoronaban, su círculo de confianza se cerraba, y él comenzaba a perder el control de todo lo que había construido. Una tarde, mientras charlaba con uno de sus antiguos aliados, un hombre llamado Carlos, comencé a sembrar dudas. Le hablé de la creciente inestabilidad financiera de Julián, insinuando que su próximo gran proyecto estaba condenado al fracaso. No era un consejo sincero, por supuesto. Mi único propósito era hacer que se alejara, dejar que la desconfianza se filtrara en su círculo más cercano. Carlos se mostró preocupado, pero no sabía que en realidad estaba alimentando la tormenta que había desatado. Le conté una historia fabricada sobre cómo Julián había comenzado a mostrar signos de inestabilidad mental, cómo había estado tomando decisiones arriesgadas, y cómo los informes financieros comenzaban a revelar irregularidades. Pronto, Carlos empezó a disuadir a otros de seguir con él, alejando los pocos aliados que quedaban. Poco a poco, las piezas de mi plan comenzaron a encajar. Julián veía cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor, pero no entendía por qué. Los negocios fallaban, sus amigos lo abandonaban, y la gente que lo rodeaba comenzaba a dudar de su capacidad para mantener todo en pie. Y mientras tanto, yo permanecía al margen, disfrutando de la vista. El fuego estaba fuera de control, sí, pero no era el fuego que había consumido mi hogar. El verdadero fuego, el que realmente dolía, estaba en su alma. Lo estaba despojando de todo lo que amaba, de todo lo que había construido, y lo hacía de la manera más cruel, lentamente, sin piedad, y sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Vi cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. El fuego de la finca había sido solo el principio. Pero lo que realmente comenzaba a arder dentro de Julián era el miedo, una llama invisible que no podía apagar, que lo consumía por dentro. Y mientras él luchaba por encontrar respuestas, yo seguía alimentando esa ansiedad, como una sombra que se deslizaba por su espalda, dispuesta a hacerle perder el control. A medida que los días pasaban, Julián empezaba a cambiar. Ya no era el mismo hombre confiado y arrogante que había sido. Su rostro, antes firme y decidido, ahora mostraba signos de cansancio. Los ojos, que solían brillar con determinación, ahora reflejaban una creciente desesperación. La gente que lo rodeaba comenzó a notar su falta de enfoque, su irritabilidad. Los negocios que antes parecían indestructibles comenzaron a caer como fichas de dominó, uno tras otro. La paranoia de Julián se desbordaba cada vez más. Comenzó a revisar sus correos electrónicos con más frecuencia, a sospechar de cada llamada telefónica, y a cuestionar las intenciones de las personas más cercanas a él. Todos los que lo rodeaban se convirtieron en posibles traidores, y él, incapaz de confiar en nadie, empezó a apartarse de su círculo de apoyo. Fue entonces cuando cometió el primer error grave, comenzó a cortar los lazos con aquellos que realmente le habían ayudado a llegar tan lejos. A sus empleados más leales, a sus amigos más cercanos, los despidió sin explicación, acusándolos de ser parte de la conspiración que él creía que lo estaba arrastrando hacia el fracaso. Pero no entendía que su propia paranoia lo estaba destruyendo. Se estaba aislando cada vez más, sin saber que cada decisión que tomaba solo empeoraba su situación. Lo que más me satisfacía en ese momento era ver cómo la desesperación se apoderaba de él. Mi hermano había sido siempre una persona que creía en su propia invulnerabilidad. Era la persona que pensaba que siempre podría salirse con la suya, sin importar lo que pasara. Pero ahora, lo veía sumido en una espiral de miedo, perdiendo el control de su vida y de sus decisiones. Y todo esto, todo su sufrimiento, era el resultado de mis acciones. A través de mis fuentes dentro de su círculo, me enteré de un proyecto que Julián había estado liderando en secreto. Un acuerdo financiero con una empresa internacional que podría haberle dado un enorme poder, pero que había comenzado a desmoronarse por los errores que él mismo había cometido. Los inversores estaban perdiendo la fe en él, y la presión para cumplir con sus promesas era insoportable. ¿La causa? La caída de sus negocios, las pérdidas inesperadas que nadie podía explicar.
El fuego no estaba solo en las propiedades que había destruido. El fuego ahora estaba en su alma, y se manifestaba en cada decisión equivocada que tomaba. Era como si estuviera siendo consumido desde adentro, incapaz de ver que todo lo que había hecho, toda su traición, le estaba pasando factura. Una tarde, mientras tomaba un café en una de las cafeterías más exclusivas de la ciudad, vi a Julián en la distancia. Estaba sentado solo, mirando su teléfono, como si estuviera esperando una llamada que nunca llegaría. Me acerqué a él, tratando de mostrarme como el hermano que aún podía ofrecerle apoyo. Lo saludé con una sonrisa amable, pero vi cómo su rostro cambió al verme. Su mirada era vacía, como si estuviera mirando a un extraño. ¿Cómo estás, hermano?, le pregunté con calma, aunque por dentro sentía la satisfacción de ver que el peso de sus decisiones lo había alcanzado. Estoy luchando, respondió con voz baja, casi como si no quisiera que nadie lo oyera. No sé qué está pasando, Leo. Todo está fuera de control. Su voz, normalmente tan fuerte, ahora sonaba rota, insegura. Y mientras él se desmoronaba ante mí, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y satisfacción. Había llegado tan lejos, y ahora lo veía caer. Pero no bastaba con verlo decaer. No era suficiente. Yo quería más. Quería que sufriera como yo había sufrido. Quería que sintiera el mismo vacío, el mismo dolor. Y aún me quedaba algo más que hacer. Le ofrecí un consejo, esa tarde, algo que parecía altruista, pero que en realidad estaba diseñado para empujarlo aún más al abismo. Le sugerí que reconsiderara su relación con sus socios más cercanos, que tal vez estaba rodeado de personas que no eran tan leales como pensaba. Él me miró con atención, algo desconcertado, y lo vi como una chispa de duda encendía su mente. Tal vez deberías confiar menos en los que te rodean, Julián. El mundo está lleno de personas que solo buscan aprovecharse, le dije con suavidad. Sabía que esa frase sería suficiente para alimentar su desconfianza, para poner en su cabeza la idea de que su propia gente estaba conspirando en su contra. Y así lo haría, comenzaría a ver traiciones donde no las había, y eso, en su estado de paranoia, lo haría aún más vulnerable. Ya no había marcha atrás. Cada paso que Julián daba lo acercaba más a su ruina, y yo sabía que estaba a punto de ver el final de su imperio. El juego había sido largo, pero la última jugada se estaba preparando, y esta vez no dejaría espacio para la duda, ni para la redención. Todo lo que había trabajado, todo lo que había construido, iba a desmoronarse bajo su propio peso. La paranoia que había sembrado en su mente estaba dando frutos. Ahora, Julián no solo desconfiaba de sus amigos, de sus socios, de su familia, sino que también desconfiaba de sí mismo. Sus noches eran más largas, plagadas de insomnio y visiones distorsionadas de lo que creía que sucedía a su alrededor. Cuando nos encontrábamos, ya no veía al hermano que alguna vez había conocido. Veía a un hombre roto, atrapado en su propio miedo. El golpe final, el que acabaría con él, no vendría en forma de otro incendio o sabotaje directo. No, mi plan era mucho más devastador, mi golpe final sería destruir su último refugio, su imagen pública. Julián había pasado años construyendo una fachada, un nombre respetable, una reputación de empresario exitoso. Era su salvavidas, su última forma de sostenerse en pie. Pero esa fachada, esa máscara que él había fabricado, era tan frágil como todo lo que lo rodeaba. Usé mi conocimiento, lo que sabía de sus tratos oscuros, lo que había ido recopilando en todo este tiempo. Como bombero, había tenido acceso a ciertos informes, ciertos documentos, y esos documentos ahora serían mi arma más letal. Sabía que Julián había estado involucrado en actividades ilícitas, había manipulado contratos, sobornado a funcionarios, y se había enriquecido a costa de la vida de los demás. Lo que no sabía era que yo había ido recolectando pruebas durante meses. El momento llegó una tarde lluviosa, cuando un periodista de renombre, especializado en temas de corrupción empresarial, me contactó. Sabía que tenía lo que él buscaba, pruebas suficientes para destruir a un hombre. Me había preparado para este momento, sabía que el impacto sería devastador. Le entregué los documentos, los informes detallados, las pruebas que demostraban las irregularidades de sus negocios. Sabía que esas pruebas iban a ser publicadas, y que las acusaciones de fraude, malversación y corrupción arruinarían su vida. La noticia salió a la luz con la misma rapidez con que se extiende el fuego. En pocas horas, las redes sociales se inundaron de titulares sensacionalistas sobre Julián y sus actividades ilegales. Los medios de comunicación no tardaron en sacar a la luz las historias de aquellos a quienes había traicionado, de los que había manipulado para su propio beneficio.
La gente empezó a hablar de él como un delincuente, un hombre sin escrúpulos. La fachada que había construido durante tantos años se desplomó frente a los ojos de todos. Vi cómo la desesperación se reflejaba en su rostro cuando vio las noticias. Lo vi caminar por las oficinas de su empresa, mirando a sus empleados, a sus antiguos socios, a sus amigos, preguntándose quién lo había delatado, quién lo había traicionado. Pero nadie lo había traicionado, nadie más que él mismo. Estaba pagando el precio por sus decisiones. Lo siguiente fue inevitable, las autoridades comenzaron a investigarlo, y pronto se le retiraron sus contratos, sus propiedades fueron congeladas, y su imagen quedó irrevocablemente dañada. Ya no era el empresario exitoso que todos admiraban, ahora era el hombre caído, el corrupto al que todos señalaban. Pero lo más devastador para él fue el aislamiento. Nadie quería estar cerca de un hombre que había perdido todo. Sus amigos lo abandonaron, los pocos que quedaban, aquellos que aún creían en él, se alejaron al ver el tamaño de la caída. Los inversores se retiraron, los socios se apartaron, y Julián se quedó solo, atrapado en su propia caída. El mundo lo había olvidado, lo había dejado atrás. Mientras él luchaba por recuperar algo de lo que había perdido, yo, desde las sombras, observaba cómo todo lo que alguna vez fue suyo se desmoronaba. Las lágrimas que ahora caían de sus ojos no eran solo el reflejo de su fracaso, sino el eco de su ruina. La noticia de su caída fue un golpe duro. La noche que todo esto se desveló, me encontré frente al espejo, viendo a un hombre que, finalmente, había logrado lo que quería. El dolor que sentía no era la satisfacción de una venganza cumplida. Era más complejo que eso. Había pasado años esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, el vacío dentro de mí no desaparecía. La venganza había consumido tanto tiempo, tantas fuerzas, que al final, me pregunté si alguna vez habría algo más después de esto. ¿Qué queda cuando ya no hay más enemigos que derrotar? ¿Qué queda cuando finalmente has visto caer a tu hermano, pero el peso de tus propios actos todavía te persigue? Al principio, cuando planeaba cada paso, imaginaba que la venganza sería un alivio, una forma de justicia. Pensaba que, una vez que Julián estuviera desterrado de su mundo, yo encontraría la paz. Pero ahora que lo veía todo hecho pedazos, ahora que observaba desde las sombras cómo la ruina se cernía sobre su vida, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El fuego que había encendido no solo había consumido a él, sino también algo dentro de mí. Lo vi todo, su caída pública, la pérdida de su fortuna, su soledad. Cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas que había construido, y aún así, la satisfacción que esperaba no llegó. En su lugar, había un vacío, una pesadez en el alma que no podía ignorar. Es extraño cómo el dolor ajeno puede convertirse en un espejo de tu propio sufrimiento. Durante tanto tiempo, me había convencido de que mi venganza sería el fin del ciclo. Que una vez que Julián estuviera completamente destruido, yo podría volver a la vida que tenía antes. Pero eso nunca sucedió. La venganza, esa llama que creí que me daría consuelo, me quemó de una forma inesperada. A medida que pasaron los días, comencé a ver las consecuencias de mi propia sed de venganza. No solo Julián estaba destruido, también lo estaba yo. Había perdido mi propia humanidad en el proceso. Durante tanto tiempo, mi único propósito había sido la venganza, pero ahora que la había logrado, me encontraba sin rumbo. Había quemado todos los puentes, destruido todas las relaciones. ¿Qué quedaba después de la caída de mi hermano? ¿Qué quedaba cuando ya no tenía un enemigo al que destruir? Mis noches eran solitarias. Durante años, mi vida había girado en torno al odio y la rabia. El dolor de la casa incendiada, de lo perdido, me había dado una razón para seguir adelante, una razón para mantenerme enfocado. Pero ahora, con todo destruido, incluso la rabia se había agotado. Sentía que el vacío era más grande que todo lo que había logrado. Me vi frente a un espejo, tratando de encontrar al hombre que alguna vez fui. Pero solo vi a un extraño, a un hombre marcado por sus decisiones, por la oscuridad que había consumido su alma. ¿Era esto lo que había buscado? ¿Esto era todo lo que quedaba de la venganza que tanto ansiaba? Comencé a buscar respuestas. Había perdido a mi hermano, sí, pero también había perdido a la persona que fui. Ya no podía recordar el tiempo en que tenía sueños, cuando vivía por algo más que por el rencor. El fuego había consumido mi vida de la misma manera en que consumió a Julián, lenta, pero seguramente. Pero había algo más. En la oscuridad, comencé a escuchar las voces de aquellos a quienes había dejado atrás. Las personas que, de alguna manera, todavía me consideraban amigo, hermano, incluso víctima.
Al principio, me resistía a escuchar esas voces. La venganza había sido todo lo que necesitaba, y no quería enfrentarme a la verdad, que el daño no solo había sido infligido a Julián, sino también a mí mismo. Una noche, mientras paseaba por la ciudad, vi un rostro familiar. Era Carmen, una de las pocas personas que realmente había cuidado de mí antes de que todo se desmoronara. La vi entre la multitud, y algo en su mirada me hizo detenerme. Ella no me vio de inmediato, pero yo la observaba desde la distancia. Sus ojos reflejaban la tristeza, pero también la preocupación. Al final, no pude evitar acercarme. Leo, dijo, su voz llena de sorpresa y algo más, algo que no supe identificar. ¿Qué has hecho? ¿Todo esto, era lo que querías? La mirada de Carmen me atravesó. No la había visto en años, pero en su mirada, veía lo que había perdido. Vi en sus ojos la decepción, pero también el sufrimiento de haber estado cerca de alguien que se había dejado consumir por el odio. Perdón, susurré, aunque no estaba seguro de a quién le pedía perdón. ¿A Julián? ¿A mí mismo? O quizás a Carmen por haber desaparecido en la oscuridad que ahora me rodeaba. Carmen me miró durante unos segundos, como si estuviera buscando al hermano que había perdido. Pero luego, como si hubiera tomado una decisión, dio un paso atrás. No sé si lo que has hecho tiene algún sentido, Leo. No sé si esto te ha dado lo que querías. Pero te he perdido, y ahora mismo no sé quién eres. Esas palabras me golpearon más que cualquier fuego. Era como si estuviera viendo la realidad por primera vez, como si el velo que había estado cubriendo mi visión de la vida se hubiera levantado. ¿Qué había quedado de mí, después de todo esto? ¿Era todo lo que había hecho realmente la solución a mis problemas? ¿O solo había creado una nueva capa de ruina, una que, de alguna manera, me dejaba aún más vacío? Carmen se alejó sin decir una palabra más. Y me quedé allí, solo, mirando el reflejo de mi vida. La venganza había consumido todo lo que había sido. Y ahora, ya no había vuelta atrás. No podía deshacer el daño que había causado. Todo lo que me quedaba era el abismo que yo mismo había creado, un abismo del que no sabía si podía salir. Era extraño, pero incluso en medio del caos que había provocado, había algo que me decía que aún no había terminado. La venganza había sido un veneno que, al principio, parecía dulce, como un bálsamo sobre una herida antigua. Pero ahora, con el dolor de los últimos meses profundamente arraigado en mí, me di cuenta de que el veneno no había hecho más que profundizar esa herida. La herida que me había dejado mi hermano, la herida que había creído que solo se cerraría cuando él se desplomara ante mí. Pero ya no había más satisfacciones que obtener. Todo lo que quedaba era el eco de lo que habíamos hecho el uno al otro, y de lo que, a su vez, me había hecho a mí mismo. Aquel día, algo dentro de mí cambió. Quizá fuera el peso de las decisiones que había tomado. Quizá fuera la soledad que sentía ahora, atrapado en un círculo de destrucción. Tal vez, por primera vez, me vi con claridad. No solo Julián había caído, yo también había perdido algo en el proceso. Y esa pérdida no tenía un lugar al que regresar, no tenía una forma de remediarla. Mi alma ya no era la misma. Carmen seguía rondando en mis pensamientos, su mirada, su decepción, su dolor. Mientras ella se alejaba, algo dentro de mí entendió que ella era una de las últimas personas que aún me veían como algo más que un ser lleno de odio y destrucción. Y aunque mi orgullo me decía que no necesitaba a nadie, la verdad era que la soledad se estaba convirtiendo en mi mayor enemigo. El golpe final no era algo que pudiera ejecutar desde las sombras, ni una estrategia que pudiera diseñar para que Julián siguiera cayendo más bajo. El golpe final, el que realmente pondría fin a todo esto, era confrontarme con lo que había hecho. Era el momento de enfrentarme a la verdad, a lo que había dejado atrás, a lo que había destruido en mi camino hacia la venganza. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Un extraño sentimiento recorrió mi cuerpo. Lo atendí con una mezcla de cautela y curiosidad. Leo, la voz era grave y conocida. Era Julián. El silencio invadió la llamada, y sentí una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Por un momento, no supe qué decir. No había ninguna palabra que pudiera devolver todo lo que había destruido. La venganza ya había alcanzado su clímax, y las palabras que buscaba parecían quedarse atrapadas en mi garganta. Leo, sé lo que hice, sé lo que tú has hecho. Pero quiero que sepas que estoy solo. Lo estoy perdiendo todo. Mi vida, mi empresa, tú, siempre fuiste mi hermano.
No supe cómo reaccionar. Julián había llegado al fondo. Y, sin embargo, había algo en su voz que ya no era el arrogante hombre que había conocido. Era el hombre que había tocado fondo, que había sufrido lo mismo que yo, pero a su manera. La justicia había sido servida, pero la humanidad, esa que me había llevado a destruirlo, seguía siendo parte de ambos. ¿Qué quieres que haga?, respondí finalmente, sin poder evitar que mi voz temblara. Lo que siguió fue un silencio que me aplastó. No podía decir si Julián esperaba que lo perdonara, o si solo quería que alguien, incluso yo, le tendiera la mano. La venganza, en ese momento, dejó de importar. Ya no era relevante si él había causado mi dolor. Lo que importaba era el hecho de que, a través de mi sed de venganza, yo había destruido a mi propio hermano. Quiero que me mires, Leo. Quiero que me veas como el hombre que fui alguna vez, no como la sombra de lo que he llegado a ser. Quiero que veas que soy humano. Y que tú sigues siendo mi hermano, aunque todo esté perdido. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante largos segundos. Y por primera vez, sentí una punzada de arrepentimiento. Ya no era el momento de continuar con el juego. Ya no era el momento de seguir cavando más profundo. El golpe final que había creído que me devolvería mi alma, el golpe final que había buscado con tanto empeño, ya había sido dado. Cuando colgué, me quedé en silencio. Estaba solo en una habitación vacía, y el peso de todo lo que había hecho comenzó a caer sobre mí como una pesada losa. Había ganado, sí, había destruido todo lo que alguna vez significó algo para Julián. Pero lo que me quedaba, lo que ahora me pesaba más que cualquier venganza, era el daño que me había causado a mí mismo. Recuerdo haber tomado una decisión en ese momento. Quizá no pudiera deshacer todo el daño que había hecho, pero algo dentro de mí entendió que, por primera vez, debía dejar atrás el odio. Ya no quería seguir siendo un esclavo de la venganza. Ya no quería vivir entre sombras. El golpe final no fue una venganza culminada, ni una última jugada maestra. Fue la aceptación de que la venganza me había destruido tanto como a mi hermano. Y que, quizás, al liberarme de esa necesidad, por fin podría intentar encontrar algo de paz en medio de las ruinas que yo mismo había creado. El sol ya se había puesto, y la ciudad parecía más quieta que nunca. Las luces de las calles parpadeaban como si fueran recuerdos lejanos, las sombras se alargaban con cada paso que daba. Caminaba sin un rumbo fijo, solo arrastrando los pensamientos, las decisiones y las cicatrices que había dejado mi sed de venganza. La verdad era que, después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había perdido, aún me encontraba en busca de algo que me diera sentido. Pero, a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que lo único que realmente necesitaba era mirar atrás, ver las cenizas del pasado y aceptar que había llegado el momento de reconstruir. La llamada de Julián, su desesperación, sus palabras, seguían resonando en mi mente. Durante tanto tiempo, había visto solo la imagen del hombre que me había traicionado, del hermano que había quemado la casa con mi familia dentro. Pero ahora, al escuchar sus últimas palabras, al ver cómo su arrogancia se había desplomado, entendí que la venganza no solo había desterrado a él, sino también a mi humanidad. En su caída, había encontrado el vacío que tanto buscaba, pero no el consuelo que esperaba. Las cenizas del pasado me rodeaban. El fuego que había arrasado la vida de Julián también había consumido la mía. Había creído que el dolor que sentía al perder a mi familia, al perder mi hogar, se disiparía al destruir todo lo que Julián había construido. Pero en el fondo, me di cuenta de que solo había incendiado las ruinas de mi propia alma. El fuego que él había encendido en mi corazón no lo había extinguido, solo lo había avivado, hasta que ya no quedaba nada. Mi mente volvía una y otra vez a esos recuerdos, la casa, la familia reunida alrededor de la mesa, el sonido de la risa que ya no volvería. Julián había sido mi hermano. Y a pesar de todo lo que había hecho, siempre lo sería. No era el hombre que quería destruir, era el hermano que había perdido de una manera irreversible. De repente, la necesidad de mirar hacia adelante se hizo más fuerte. ¿Cuánto más podía vivir con la carga de lo que había hecho? ¿Cuánto más podría seguir viendo las cenizas del pasado, sin intentar reconstruir algo más allá de la destrucción? La venganza había sido mi motor, pero ahora el dolor ya no tenía la misma fuerza. Era como si algo dentro de mí hubiera comenzado a sanar, y el primer paso para ello era perdonarme. No podía cambiar lo que había pasado, no podía devolver el tiempo. Lo que sí podía hacer era dejar de vivir en el ciclo de la culpa y la venganza. Ya no había más enemigos a los que derrotar. Ya no había más fuego que encender. Solo quedaba la pregunta que me atormentaba: ¿qué haría ahora con mi vida?
¿Qué quedaba de mí después de todo lo que había destruido? El sonido de unos pasos interrumpió mis pensamientos. Volteé y vi una figura familiar, Carmen. Estaba parada frente a mí, mirándome con esa mezcla de tristeza y esperanza que solo alguien que te ha conocido en tus peores momentos puede tener. No dijo nada al principio, solo me observó, como si estuviera esperando que yo hablara, que encontrara las palabras que me habían estado eludiendo todo este tiempo. Leo, has pasado tanto tiempo atrapado en lo que perdimos, que olvidas lo que aún puedes salvar. Sus palabras cayeron sobre mí como una lluvia fresca. No había reproches en su voz, solo una verdad simple, pero profunda. Había estado demasiado enfocado en lo que había perdido, en lo que ya no podía recuperar, que había olvidado lo que aún quedaba frente a mí. ¿Y qué puedo salvar, Carmen?, respondí, mi voz quebrada. ¿Qué queda de mí después de todo esto? Carmen dio un paso hacia mí, y con una suavidad que no había escuchado en mucho tiempo, dijo, tú. Tú todavía eres alguien que puede encontrar la paz, Leo. Puede que las cenizas del pasado no se puedan borrar, pero siempre puedes empezar de nuevo. Aún tienes algo dentro de ti. Y lo mejor de todo es que no estás solo. No tienes que hacerlo solo. Las palabras de Carmen resonaron en mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía más allá de mis errores, más allá de mi venganza. Alguien veía lo que quedaba de mí, y no solo lo que había destruido. En sus ojos, vi una chispa de esperanza, algo que pensaba que había perdido por completo. ¿Puedo empezar de nuevo?, pregunté, casi sin creerlo. ¿Es posible reconstruir lo que queda? Carmen asintió con una sonrisa triste, pero sincera. Sí, Leo. Si tú lo deseas. Las cenizas son solo el comienzo de lo que puedes hacer. La pregunta es si estás dispuesto a salir del fuego y caminar hacia la luz. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había algo más allá de las ruinas. Las cenizas que me habían mantenido prisionero ya no eran mi destino. El pasado no se podía cambiar, pero lo que hacía con el presente, con mi vida ahora, sí dependía de mí. La venganza ya no era lo que guiaba mi camino. Era el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. La vida no es solo lo que has perdido, ni lo que te han arrebatado. Es también lo que decides hacer con lo que te queda. Durante tanto tiempo, viví prisionero de un pasado que ya no podía cambiar, buscando en la venganza una manera de llenar el vacío que había dejado la tragedia. Pero ahora, con cada paso que daba hacia adelante, me daba cuenta de que el verdadero poder residía en lo que podía construir, no en lo que había destruido. Había pasado semanas desde aquel encuentro con Carmen, desde que me había enfrentado a la verdad de lo que había hecho, y aunque la herida seguía ahí, ya no me consumía como antes. Había aprendido a caminar entre las sombras, pero también había aprendido a encontrar la luz. La oscuridad que había gobernado mi vida no podía más con mi alma. Ahora, la libertad estaba a mi alcance, pero esta vez, no era una libertad de venganza, sino una libertad de perdón. A lo largo de esos días, comencé a reconstruir lo que había destruido. Primero fue mi relación con Carmen, que siempre estuvo allí, pero que había descuidado por tanto tiempo. Había algo puro en su capacidad para perdonar, algo que me inspiraba a hacer lo mismo. Aunque el pasado no podía borrarse, descubrí que era posible aprender de él, y quizás, comenzar de nuevo. Pero lo más importante fue que dejé de ver la vida como una guerra. No todo tenía que ser una lucha. La paz era un territorio que podía explorar, si tan solo me atrevía a soltar el peso del odio. Decidí visitar la casa quemada una última vez. Las ruinas seguían allí, vestigios de lo que alguna vez fue mi hogar. El terreno estaba desolado, la construcción de las paredes y techos ya no existía, y lo que quedaba de la estructura estaba completamente carbonizado. Pero, en medio de la destrucción, pude ver algo que no había notado antes. La vida seguía. Las pequeñas plantas que emergían entre las grietas, los animales que se habían adaptado a su nuevo entorno, todo eso me recordó algo importante: la vida sigue, aunque todo lo que conocemos se derrumbe. Me senté entre las ruinas, el viento me acariciaba la cara, y por un momento, me permití recordar cómo era todo antes del incendio. Mi madre, mi padre, las risas, las conversaciones en la mesa. La ausencia de todo eso dolió profundamente, pero también sentí algo nuevo, ya no estaba solo en ese dolor. Mi hermano había caído, sí, pero la vida, en su dolor y en su belleza, seguía adelante. No podía cambiar el pasado, pero podía reconstruir mi futuro. Había creído que, al vengarme, podría recuperar lo que perdí,
pero ahora entendía que la verdadera victoria estaba en aceptar lo que era irrecuperable y aprender a vivir sin cargar con el peso de esa pérdida. El pasado nunca dejaría de existir, pero no tenía que ser mi dueño. Era yo quien podía decidir cómo mirar al futuro, y lo haría con esperanza, no con rencor. Unos días después, recibí un mensaje. Era de Julián. Había pasado mucho tiempo sin saber de él, pero el mensaje era claro: ¿podemos hablar? El corazón me dio un vuelco. El odio y el resentimiento que había sentido hacia él parecían tan lejanos, como si fueran recuerdos de otra vida. Y, sin embargo, había algo en sus palabras que me invitaba a una última conversación, no como enemigos, sino como dos hombres que habían pasado por el fuego y que, tal vez, habían aprendido algo de él. Acordamos vernos en un lugar neutral, un parque donde nunca habíamos hablado antes. Cuando lo vi, algo dentro de mí se tensó, pero no fue el miedo ni el odio, sino la anticipación de lo que podría ser una última oportunidad para resolver lo que había quedado roto entre nosotros. Julián me miró con ojos cansados, la arrogancia de antaño ya no estaba presente. Era un hombre cambiado, o tal vez era yo quien había cambiado. Lo que me sorprendió no fue su postura, ni sus palabras, sino la vulnerabilidad que se reflejaba en su rostro. Se había rendido a la vida, y, de alguna manera, eso me hizo entender lo mucho que habíamos sufrido ambos. Leo, no puedo cambiar lo que hice. Pero te pido algo. ¿Podemos dejarlo ir? Yo, ya no soy el mismo hombre que te hizo sufrir. Y si te sirve de algo, no busco tu perdón. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. No supe qué decir al principio. Los recuerdos del pasado me golpearon como una ola, pero no me ahogaron como antes. Los recuerdos ya no me definían, ahora, podía mirarlos como lo que eran, momentos que, aunque dolorosos, eran solo una parte de una historia mucho más grande. Lo dejaremos ir, Julián, dije finalmente. Lo dejaré ir. El alivio que sentí al pronunciar esas palabras fue como una liberación. Había estado esperando tanto tiempo por una oportunidad de hablar, de enfrentar lo que habíamos sido, pero lo que realmente necesitaba era soltar. No para perdonar a Julián, no solo para él, sino para mí. La carga ya no era solo suya, también era mía. Esa tarde, mientras nos despedíamos, algo dentro de mí cambió para siempre. La venganza ya no era parte de mí, ni el dolor que había arrastrado durante tanto tiempo. Mi vida ahora era un lienzo en blanco, y aunque las cicatrices seguían allí, ya no eran mis cadenas. Estaba libre. Libre de la ira, libre de la culpa, libre de lo que me había atado al pasado. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Tu tiempo y apoyo significan muchísimo. Espero que esta historia te haya dejado algo valioso, ya sea una reflexión, un aprendizaje, o simplemente un momento de entretenimiento. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte y compartir si te gustó. Nos vemos en el próximo video.